¿Conoces esa sensación de que todo se está desmoronando? De que el suelo simplemente desapareció bajo tus pies. Fue exactamente así como me sentí cuando André me miró a los ojos, con esa mirada que ya conocía tan bien, y me dijo: Rafa, necesito un tiempo. Un tiempo. 4 letras que forman una palabra aparentemente simple, pero que cayó sobre mí como una sentencia. Un tiempo. Como si nuestro reloj, que ya había sobrevivido a tantas tormentas, ahora necesitara detenerse. Déjame retroceder un poco y contarte cómo llegué hasta aquí. Crecí en un barrio elitista de Lisboa, de esos donde las apariencias importan más que la esencia. Desde pequeño yo era diferente. Prefería el teatro al fútbol, la danza a los videojuegos violentos. Y en un lugar donde ser diferente es prácticamente un crimen, yo era culpable, confeso. A los 9 años empecé a darme cuenta de que mi diferencia iba más allá de los gustos. Mientras los demás chicos hablaban de niñas, yo me sorprendía observando a otros chicos. Fue como si se abriera un abismo dentro de mí. Sabía lo que eso significaba en el mundo en el que vivía. Si crees que descubrir que eres homosexual en un entorno conservador es difícil, espera a ver cómo se desarrolla esta historia. El bullying llegó como una avalancha. Maricón, nenita, afeminado, palabras afiladas como cuchillas que cortaban mi alma día tras día. En casa, mi hermano mayor, el hijo perfecto, me miraba como si yo fuera una vergüenza andante. Mis padres lo intentaban a su manera, pero la preocupación estampada en sus rostros cuando yo bailaba o hablaba de forma más expresiva lo decía todo. A los 11 años me llevaron al psiquiatra, no para ayudarme a lidiar con lo que sentía, sino para arreglarme, como si yo fuera un reloj con engranajes defectuosos que necesitaban ser reemplazados. Fue en esa época cuando comencé a construir muros a mi alrededor, altos, gruesos, impenetrables. Si el mundo no me aceptaba como era, crearía mi propio mundo, donde nadie pudiera herirme. El problema es que los muros no solo mantienen a los demás fuera, también nos aprisionan por dentro. La adolescencia llegó como un tsunami. Mientras intentaba desesperadamente encajar, descubrí que había otros como yo, marginados, diferentes, rotos de alguna manera. Y con ellos descubrí también las drogas. Primero la marihuana, a los 14 años. Luego las fiestas, las drogas sintéticas. Y finalmente a los 18 la cocaína. Cada sustancia era una nueva capa de anestesia para un dolor que solo crecía. Cada high era una fuga temporal de un yo que no lograba aceptar. Y si piensas que las drogas fueron mi fondo, prepárate. El abismo era mucho más profundo de lo que imaginaba. A los 23 años conocí la metanfetamina. Y con ella lo perdí todo. La universidad, el trabajo, la dignidad. Era como una casa en llamas, consumiéndome a mí mismo en busca de un calor que nunca duraba lo suficiente. Fue en ese escenario caótico donde conocí a André. Él era como un faro en medio de la tormenta. Fuerte, seguro, inquebrantable. Mientras yo era caos, él era orden. Mientras yo era duda, él era certeza. Me miró más allá de las cicatrices, más allá del vicio, más allá de los muros que había construido. Vio algo en mí que ni yo mismo podía ver ya. André no intentó salvarme. Y quizás fue precisamente por eso que terminó salvándome. Simplemente estaba ahí, constante como las mareas, paciente como el tiempo. Sostuvo mi mano mientras luchaba contra mis demonios, sin juicios, sin exigencias. Poco a poco, como una flor que florece tras un invierno riguroso, comencé a reconectarme con aquel niño creativo y comunicativo que fui alguna vez. Empecé a recordar quién era antes de que el mundo me dijera quién debía ser. Pero la recuperación no es una línea recta. Es un camino sinuoso lleno de desvíos y recaídas. Y fue en una de esas recaídas, después de 7 meses limpio, que André pronunció esas palabras que lo cambiaron todo. Rafa, necesito un tiempo. 5 palabras. 5 puñaladas en el pecho. 5 segundos que parecieron una eternidad mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No fue una sorpresa total, si soy honesto conmigo mismo. La recaída había sido brutal. Después de 7 meses limpio, la metanfetamina volvió a llamarme como una sirena cantando para un marinero perdido. Y yo, débil como siempre me consideré, respondí al llamado. André me había visto en muchos estados, deprimido, eufórico, paranoico, pero nunca tan ausente. Era como si me hubiera convertido en una cáscara vacía, un títere manipulado por sustancias químicas que ya ni siquiera me daban el alivio temporal de antes. Si crees que perder a alguien que amas duele, imagina descubrir que tú mismo fuiste el arquitecto de esa pérdida.
Esa noche, después de que se fue de nuestro apartamento con una pequeña maleta, me quedé mirando la pared durante horas. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en años estaba completamente solo con mis pensamientos y gritaban tan fuerte que pensé que mi cabeza iba a explotar. Fue entonces cuando me di cuenta. André no había sido solo mi esposo. Se había convertido en mi muleta emocional, mi puerto seguro, mi terapeuta no oficial. Había transferido toda la responsabilidad de mi felicidad y sobriedad a él. Como un parásito, absorbía su energía vital mientras ofrecía poco a cambio, aparte de drama y preocupación. La verdad dolía como el infierno. No sabía quién era Rafael sin las drogas y sin André. Era como si yo fuera un rompecabezas con piezas faltantes, tratando de completarme con sustancias químicas y la validación de otra persona. Pasé 3 días en un limbo entre la conciencia y el entumecimiento. Al cuarto día, cuando el último rastro de droga salió de mi sistema, la realidad me golpeó como un tren a toda velocidad. Estaba a punto de perder a la única persona que realmente se preocupaba por mí. Y aún peor, estaba a punto de perderme a mí mismo, si es que alguna vez me había encontrado de verdad. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil y paradójicamente más fácil de mi vida. Llamé a una clínica de rehabilitación. No por André, no para salvar nuestra relación, sino porque por primera vez entendí que merecía una oportunidad de conocer al verdadero Rafael, ese niño creativo y comunicativo que existía antes de que el mundo lo rompiera en 1000 pedazos. Y cuando crees que ya has tocado fondo, prepárate. A veces es necesario cavar aún más profundo para encontrar una base sólida sobre la cual reconstruir. La internación duró 7 meses. 7 meses sin drogas, sin André, sin las máscaras que había llevado tanto tiempo que ya no sabía distinguir dónde terminaban las máscaras y comenzaba mi verdadero rostro. Los primeros 2 meses fueron un infierno particular. Mi cuerpo gritaba por sustancias, mi mente me torturaba con pensamientos autodestructivos, mi corazón sangraba por la ausencia de André. Era como una casa en demolición. Todo lo que conocía estaba siendo derrumbado, ladrillo por ladrillo, para que algo nuevo pudiera ser construido. Fue en el 3er mes cuando algo empezó a cambiar. Durante una sesión de terapia grupal, una señora de unos 60 años compartió su historia, cómo había perdido todo a causa del alcohol, incluso a sus hijos. Mientras hablaba, algo dentro de mí se rompió. No de forma destructiva, sino como cuando un hueso mal soldado se refractura para sanar correctamente. Lloré como nunca antes había llorado. No eran lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento. Reconocimiento del dolor que me había causado a mí mismo y a los demás. Reconocimiento de los años perdidos. Reconocimiento del niño asustado que aún vivía dentro de mí, suplicando ser escuchado. Fue el inicio de un viaje hacia el interior. Una expedición arqueológica para desenterrar quién era yo bajo las capas de trauma, adicción y autosabotaje. Y lo que encontré me sorprendió. Fragmentos de fuerza que no sabía que poseía. Talentos que habían sido ahogados. Sueños que nunca tuvieron la oportunidad de florecer. Y si crees que este viaje ya fue intenso, espera a ver cómo el universo tiene formas sorprendentes de colocarnos exactamente donde necesitamos estar. En el 5.º mes de internación recibí una carta. Un sobre sencillo, con esa caligrafía que reconocería en cualquier lugar. André. Mis manos temblaban tanto que necesité 3 intentos para abrirlo. Querido Rafael, espero que esta carta te encuentre bien. He estado pensando mucho en ti y en nuestro camino hasta aquí. No sé si estoy haciendo lo correcto al escribirte, pero sentí que necesitaba compartir algo contigo. Ayer, ordenando algunas cajas viejas, encontré aquella foto nuestra en la playa de Cascais. ¿Te acuerdas? Fue nuestro primer fin de semana juntos. Sonreías de una manera que nunca más vi después de ese día. Una sonrisa sin miedo, sin culpa, sin sombras. Guardé la foto conmigo. No te escribo para confundir tu proceso ni para hacer promesas. Te escribo porque independientemente de lo que ocurra entre nosotros, quiero que sepas que esa sonrisa existe dentro de ti y que merece ser encontrada nuevamente. Con cariño, André. Leí y releí esa carta cientos de veces durante las semanas siguientes. No era una promesa de reconciliación ni una despedida definitiva. Era algo mucho más valioso, un espejo que reflejaba una versión de mí que había olvidado que existía. Y cuando crees que ya te entiendes por completo, la vida te presenta un reflejo que cambia completamente tu perspectiva. Fue como si algo despertara dentro de mí. Ya no se trataba de reconquistar a André ni de demostrarle algo a alguien. Se trataba de redescubrir esa sonrisa, de reconectarme con esa versión auténtica de mí mismo que había sido enterrada por años de trauma y autodestrucción. En las sesiones de terapia comencé a hablar de mi infancia de una manera diferente.
no como víctima, sino como un observador compasivo. Comencé a entender que ese niño sensible y creativo no era débil, era valiente por mantenerse fiel a sí mismo en un entorno hostil. Mi terapeuta me presentó el concepto de reparentalización, la idea de que podemos convertirnos en los padres que necesitábamos cuando éramos niños. Empecé a hablarme con amabilidad, a celebrar pequeñas victorias, a perdonar mis errores. Al principio era extraño, casi artificial, pero poco a poco se volvió natural. En el 6º mes, tuve una epifanía durante una sesión de arte terapia. Estábamos trabajando con arcilla y sin pensarlo mucho, comencé a moldear un tablero del juego de la vida, ese mismo que había mencionado tantas veces, sintiendo que había empezado 5 casillas atrás. Al observar esa representación física de la metáfora que había llevado tanto tiempo, me di cuenta de algo. No importaba dónde había comenzado en el tablero. Lo que importaba era cómo jugaba con las cartas que me tocaban. Y por primera vez sentí que tenía el poder de cambiar las reglas de mi propio juego. Si estás encontrando fascinante este viaje de autodescubrimiento, espera a ver cómo el universo conspira de formas misteriosas cuando finalmente estamos listos para escuchar. En el 7º mes, mientras ya preparaba mi salida de la clínica, recibí una llamada inesperada. Era mi hermano mayor, ese mismo que había sentido vergüenza de mí durante toda nuestra infancia. «Rafa», dijo con una voz que apenas reconocí, «supe que estás por salir de la clínica. Yo quería saber si podemos hablar». El encuentro fue extraño, incómodo, pero necesario. Mi hermano, a quien siempre vi como el hijo perfecto, confesó que siempre envidió mi valentía para ser diferente, que su aparente rechazo venía del miedo de no ser tan auténtico como yo, que había pasado años construyendo una vida que parecía perfecta por fuera, pero que lo dejaba vacío por dentro. No nos convertimos en mejores amigos ese día, ni resolvimos décadas de heridas en una sola conversación, pero plantamos una semilla. Y lo más importante, me di cuenta de que la narrativa que había construido sobre mi vida, la de ser el rechazado, el diferente, el problemático, era solo una perspectiva. Y las perspectivas pueden cambiar. Y cuando crees que ya aprendiste todas las lecciones que necesitabas, prepárate. La vida siempre guarda su mayor revelación para el momento en que menos lo esperas. Salí de la clínica una mañana de otoño. El aire tenía ese olor peculiar a hojas secas y nuevos comienzos. 7 meses después de haber cruzado esas puertas como un hombre roto, salía, no entero, pero consciente de mis grietas y en paz con ellas. Volví a un apartamento vacío, no el nuestro, sino un pequeño estudio que mis padres habían alquilado para mí. Un espacio neutro, sin recuerdos, sin fantasmas. Un lugar para comenzar de nuevo. Las primeras semanas fueron un ejercicio de autodescubrimiento. ¿Quién era Rafael sin las drogas? ¿Quién era Rafael sin André? ¿Quién era Rafael cuando tenía que enfrentar el silencio de la noche sin escapismos? Redescubrí placeres simples que había olvidado. El sabor de un café por la mañana sin la resaca química, la satisfacción de terminar un libro, la alegría de caminar sin prisa por el parque. Pequeñas victorias que sumadas comenzaban a construir una nueva identidad. Y cuando crees que solo estás reconstruyendo tu vida, te das cuenta de que en realidad estás creando algo completamente nuevo e inesperado. 3 meses después de salir de la clínica, recibí un mensaje de André. ¿Podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería neutral, territorio de nadie. El corazón me latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Cuando lo vi entrar por la puerta fue como si el tiempo se hubiera congelado. Estaba diferente, el cabello más corto, gafas nuevas, una serenidad en la mirada que antes no estaba. ¿Estás bien? Fueron sus primeras palabras, genuinas, sin ese tono de preocupación constante que también conocía. Estoy aprendiendo a estar, respondí con una honestidad que antes habría sido imposible. La conversación fluyó de forma sorprendentemente fácil, sin reproches, sin promesas vacías, sin el peso aplastante de expectativas no cumplidas. Hablamos como 2 adultos que compartían una historia, pero que también tenían historias individuales por contar. André había hecho su propio viaje durante esos meses. Terapia, un grupo de apoyo para familiares de personas con adicción, un ascenso en el trabajo. Él también estaba descubriendo quién era sin ser mi cuidador, mi salvador, mi ancla. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo, girando la taza de café entre las manos. Que yo también era adicto de cierta manera. Adicto a salvarte, a sentirme necesario, a controlar lo incontrolable. Esas palabras resonaron dentro de mí como una campana. La codependencia era una vía de doble sentido. Yo necesitaba de él para sentirme válido, y él necesitaba de mí para sentirse indispensable.
dos rompecabezas incompletos intentando encajar, sin darse cuenta de que a ambos les faltaban piezas. Si crees que esta historia trata sobre una relación que terminó, prepárate para un giro que cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que significa amar de verdad. Nos despedimos sin promesas, solo con la certeza de que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre nosotros. Ya no éramos víctima y salvador, dependiente y cuidador. Éramos dos seres humanos imperfectos, conscientes de sus fragilidades, responsables de sus propios caminos. Las semanas siguientes fueron de profunda reflexión. Me di cuenta de que había confundido amor con dependencia durante tanto tiempo que apenas podía distinguir uno del otro. ¿Lo que sentía por André era amor genuino o solo miedo a estar solo? ¿Lo que él sentía por mí era amor o solo la necesidad de sentirse necesario? Fue entonces cuando comencé a escribir, primero en un diario, luego en pequeños relatos, finalmente en poemas que expresaban el torbellino de emociones que no siempre podía verbalizar. La escritura se volvió mi terapia, mi espejo, mi ancla. Y fue a través de la escritura que finalmente entendí. El tiempo que André pidió no fue el final de nuestra historia, sino el comienzo de la mía. Fue el empujón que necesitaba para sumergirme en las profundidades de mí mismo y emerger, no como una versión perfecta, sino como una versión auténtica. Y cuando finalmente entiendes que el mayor amor que puedes ofrecer a alguien es aprender primero a amarte a ti mismo, todo cambia de una manera que nunca imaginaste. 6 meses después de aquel café, André y yo nos volvimos a encontrar. Esta vez no en terreno neutral, sino en el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita, años atrás. Los árboles estaban en flor, el aire cargado de promesas de primavera. «Te ves bien», dijo él. Y esta vez no era una pregunta, sino una afirmación. «Lo estoy», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad sin reservas. Caminamos uno al lado del otro, contando las novedades de nuestras vidas separadas. Yo había comenzado un curso de escritura creativa y encontrado un trabajo de medio tiempo en una librería. Pequeños pasos pero firmes. Él había sido ascendido nuevamente y había empezado a practicar yoga, algo que siempre quiso hacer pero nunca había encontrado tiempo. ¿Sabes qué descubrí en estos meses?, pregunté, mientras observábamos a los patos en el lago. Que ese tiempo que pediste fue el mayor regalo que alguien me ha dado. André me miró sorprendido. ¿Cómo así? Porque no fue realmente un tiempo lejos de ti. Fue un tiempo conmigo mismo. Un tiempo que nunca me había permitido tener. Y cuando crees que esta historia trata sobre una pérdida, descubres que en realidad trata sobre la mayor ganancia que alguien puede tener. Encontrarse a sí mismo. En aquel banco del parque, con el sol de la tarde pintando sombras alargadas en el suelo, le conté a André sobre mi viaje. No la versión editada, no la versión heroica, sino la verdad cruda. Los días de desesperación, las noches de duda, los momentos de claridad, las pequeñas victorias diarias que sumadas me habían transformado. Y entonces hice la pregunta que había ensayado mentalmente cientos de veces. ¿Y ahora? Me refiero a nosotros dos. André sonrió. No esa sonrisa preocupada que conocía tan bien, sino una sonrisa genuina, presente. Ahora podemos descubrirlo. No como éramos antes, sino como somos ahora. No fue un final de cuento de hadas. No hubo promesas eternas ni soluciones mágicas. Lo que hubo fue algo mucho más valioso. La posibilidad de construir algo nuevo, no basado en la dependencia o el rescate, sino en el respeto mutuo y el amor consciente. En los meses siguientes, André y yo comenzamos un nuevo tipo de danza, cautelosa, respetuosa, consciente. Ya no como salvador y víctima, sino como compañeros. Ya no huyendo de los silencios incómodos, sino aprendiendo a habitarlos juntos. Ya no llenando los vacíos del otro, sino celebrando nuestras plenitudes individuales. Hoy, a los 29 años, miro hacia atrás y veo mi vida como un mosaico. Hecho de pedazos rotos, sí, pero también de momentos de belleza inesperada, de lecciones aprendidas de la manera más difícil, de conexiones genuinas que sobrevivieron a las tormentas. El trastorno de personalidad límite sigue ahí. No es algo que simplemente desaparece, pero ya no es un monstruo incontrolable, sino una parte de mí que he aprendido a gestionar, a entender, incluso a valorar por la sensibilidad que me brinda. La tentación de las drogas también sigue presente. Sería mentira decir lo contrario. Pero ahora tengo herramientas, tengo conciencia, tengo un propósito más grande que la fuga momentánea. ¿Y André? Estamos reescribiendo nuestra historia día tras día, no como una continuación de lo que fuimos, sino como un nuevo capítulo, con personajes más maduros, más conscientes de sus fuerzas y fragilidades. Madurez emocional, me dijo una vez mi terapeuta.
No es dejar de sentir dolor, miedo o inseguridad. Es sentir todo eso y aún así elegir el camino del crecimiento, de la verdad, de la autenticidad. Aquel niño sensible y creativo que fui un día no desapareció. Está aquí, integrado en el hombre que me he convertido. Aquel adolescente rebelde y asustado tampoco se fue. Está aquí, con sus cicatrices transformadas en sabiduría. Incluso el joven adulto perdido en las drogas y la autodestrucción forma parte de mí, no como una vergüenza que deba ocultarse, sino como un recordatorio de cuánto he caminado. El tiempo que pidió André no fue el final de nuestra historia, fue el comienzo de mi viaje de autodescubrimiento. Fue el catalizador que me obligó a mirar hacia adentro, a confrontar mis demonios, a reconstruir mi identidad no basada en lo que los demás esperaban de mí, sino en lo que realmente soy. Y tal vez esa sea la mayor lección que he aprendido, que a veces lo que parece un rechazo es en realidad un acto de amor profundo, que a veces necesitamos perder algo valioso para encontrar algo invaluable, que a veces el final de un camino es solo la invitación a descubrir una ruta completamente nueva. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo un rompecabezas incompleto, veo un mosaico en constante evolución, imperfecto, complejo, auténtico. Y por primera vez en mi vida, ese reflejo no me provoca ansiedad ni vergüenza, sino una profunda sensación de paz. Porque finalmente entendí, la madurez emocional no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perderse en el proceso. No es no volver a caer, sino aprender a levantarse con más sabiduría cada vez. No es ser perfecto, sino aceptar la imperfección como parte de lo que te hace único. Y eso, más que cualquier otra cosa, es la verdadera libertad. Si te gustó esta historia, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.